Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. En ese glorioso día, el cielo de pronto se abrirá. Dentro de poco tiempo, el día de venir vendrá. Y no tardará, y no tardará. Pronto vendrá. Bendiciones a todos ustedes, mis estimados amigos. En este momento voy a leer un texto de la palabra de Dios que se encuentra en Juan capítulo 20, versículos del 19 hasta el 29. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere en mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las crisis son etapas que cada individuo debe atravesar en cualquier momento de su existencia. Son inevitables en muchos casos y sus orígenes tienen distintos factores que pueden ser reconocidos. Pero muchas veces las crisis se producen como parte del plan que Dios tiene sobre la vida de una persona con la que Él quiere tratar. Si bien es cierto que la crisis acentúa la preocupación, la angustia, el dolor, la tristeza, la depresión o las emociones que le impiden a alguien vivir tranquilamente, es importante que sepamos que podemos atravesar las diversas crisis y superarlas confiando
únicamente en Dios. Tratar de lograrlo sin la ayuda divina será inútil, pero si recurrimos a la guía de Dios, tendremos entonces las herramientas para salir airosos de ella. Permítanme en este momento darles algunos consejos que nos ayudarán a no dejarnos vencer ante una crisis. En primer lugar, yo te aconsejo que no dejes que la crisis te encierre en tus temores. En la porción bíblica que se leyó inicialmente, se ve a los discípulos del Señor que estaban atravesando por un tiempo de crisis al ver muerto a su Maestro y Mesías, y al ver también amenazadas sus vidas de que hagan lo mismo con ellos. Situación que llevó a todo el grupo de los discípulos a vivir encerrados por miedo a los judíos. Sin embargo, el Señor Jesús se apareció a ellos resucitado y observando sus temores, les habló y los alentó a dejar sus miedos, diciéndoles calmadamente unas palabras: recibid el Espíritu Santo. Mi estimado amigo y amiga que me escuchas, toda crisis provoca en nuestros corazones muchos temores e incertidumbres de no saber cómo afrontar tales situaciones. Sin embargo, lo que nunca debemos de hacer ante una crisis es encerrarnos en nuestros miedos y temores, pues solo nos desalientan para encarar los embates que se presentan diariamente. Como ejemplo, solo miremos lo sucedido durante el tiempo de la pandemia del COVID-19. Hemos vivido psicoseados en nuestra sociedad con el miedo de contraer el virus. Se nos prohibió trabajar normalmente por decreto, perjudicando así la economía de muchas familias y de muchas empresas. Dejamos de salir de nuestras casas y de reunirnos por el temor de que la gente nos contagie. Dejamos de respirar el aire de forma normal, usando mascarillas y plásticos en la cara. Nuestros temores nos llevaron a vacunarnos más de 3 veces, y hasta la sociedad fue dividida entre vacunados y no vacunados. A estos últimos se les prohibió entrar a varios lugares y hasta se los acusó de ser enemigos de la sociedad. Hasta este grado llegó el miedo en la sociedad. Y el resultado de todas estas prohibiciones es que hoy en día el país sufre de una crisis mental generalizada, sin mencionar el mal manejo que el gobierno hizo ante esta crisis sanitaria. Ante esta situación, cuán necesario será volvernos a las palabras del Señor Jesús cuando dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque nosotros también necesitamos ser revestidos en nuestros corazones de un espíritu de lucha, de un espíritu de valor, de un espíritu de fortaleza que nos ayude a enfrentar toda crisis que estemos atravesando. Mi estimado amigo y amiga que me escuchas, el Señor conoce tus temores y Él quiere sacarte de todos ellos. Él quiere que salgas de esta prisión mental en el que la crisis te quiere encerrar. No permitas que tú y tu familia queden aprisionados bajo los miedos y temores que nos rodean. Déjate llevar por el Espíritu de Dios y deja que el Señor Jesús sople en tu corazón la suficiente fuerza para resistir todo problema que se presente en tu vida.
Un segundo consejo que te doy, mi estimado amigo y amiga, es que no dejes que la crisis te lleve a un conflicto. Hubo un discípulo de Jesús llamado Tomás, que no estuvo con ellos cuando el Señor se apareció por primera vez, resucitado a los discípulos. Tomás prefirió aislarse de sus demás compañeros, probablemente más preocupado de cómo enfrentar ahora la vida sin su maestro para ayudarlo. Y cuando él se reunió con los discípulos después de 7 días y oyó a todos ellos que le decían: «Hemos visto al Señor», Tomás prefirió obstinadamente decirle a todos ellos: «No creeré». Es decir, Tomás no hizo caso a la voz de sus compañeros, que sí lograron salir de este estado de crisis con la ayuda del Señor. Tal actitud de Tomás solo reflejó que él estaba en conflicto, no solo con los discípulos, sino también en conflicto con Dios y en conflicto consigo mismo. Estimado amigo y amiga, a veces nuestra obstinación puede ser semejante a la de Tomás y puede ser muy conflictiva en nuestro corazón, nublando toda idea razonable y sensata que esté en nuestras mentes. Y aún nuestro orgullo obstinado, junto con algo de incredulidad, nos puede llevar a un estado de conflicto con los demás, desoyendo los consejos de otras personas que nos quieren ayudar, y cerrando toda salida que nos libere de nuestros problemas. No debemos pretender solucionar la crisis por nosotros mismos de forma caprichosa, cuando el Señor, utilizando a personas o aún el consejo de su palabra, puede ayudarnos a salir de esos problemas. Mi estimado amigo y amiga, yo te aconsejo que busques la ayuda del Señor, que se encuentra en su palabra. Él quiere socorrerte en medio de tu crisis. No dejes que tu obstinación te lleve a rechazar la salida que el Señor Jesús te quiere dar. Un tercer consejo que te doy a ti es que no dejes que la crisis te quite la paz. La paz es un elemento muy preciado y difícil de conseguir para toda persona, y se hace aún más difícil en un tiempo de crisis. Cuando el Señor Jesús se presentó por segunda vez resucitado a sus discípulos, esta vez sí estaba con ellos Tomás, aunque la presencia de Tomás ponía tensa la reunión de los discípulos. Pero dice las Escrituras que el Señor, con las manos marcadas de su crucifixión, se puso en medio del grupo de los discípulos y les dijo una frase muy alentadora para el momento en que vivían. Él les dijo: «Paz a vosotros». Por segunda vez, el Señor les decía esta frase, porque realmente los discípulos necesitaban de la paz del Señor Jesús en sus corazones. Y es que, mi estimado amigo y amiga que me escuchas, al igual que los discípulos, también cada uno de nosotros necesitamos de la paz del Señor en nuestro interior. Porque la paz no la vamos a encontrar escapando de la realidad o de las personas con quien vivimos. Podemos intentar buscar lugares o tiempos o amistades donde podamos encontrar tranquilidad, pero será algo momentáneo, porque volviendo de ello nuevamente, la realidad de una vida en crisis estará allí delante de nosotros. Déjame decirte, estimado amigo y amiga, que la paz verdadera viene al hombre solamente por medio de la persona del Señor Jesús. Y es Él quien quiere darte la paz en medio de la crisis que enfrentas.
Cualquiera sea la situación difícil que estás atravesando, sea económica, o sea matrimonial, o sea de salud, o aún emocional, el Señor Jesús quiere darte la paz en medio de la vivencia que estás experimentando. Él te está diciendo en este momento, estimado amigo y amiga, paz a vosotros, porque el Señor quiere que no solo recibas la paz en tu interior, sino que también vivas en paz con las demás personas que te rodean. Un cuarto consejo me gustaría decirte: no dejes que la crisis te quite la fe. La fe es un instrumento fundamental que le permite a una persona creer en algo o alguien como apoyo en qué confiar en las etapas de la vida. Sin embargo, la fe, cuando está dirigida hacia Dios, puede encontrar mayor confianza que una fe puesta en nosotros mismos. El Señor Jesús ya había logrado quitar los temores, los conflictos y la falta de paz en los discípulos, pero faltaba ayudarlos ahora en cuanto a su fe. Así que el Señor, observando que en Tomás había una total falta de fe, se acercó a él y mostrándole las marcas de su crucifixión, le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tales palabras del Señor produjeron la reaparición de la fe perdida en Tomás, y que llevaron a este hombre nuevamente a reconocer la divinidad del Señor Jesús. De esta forma, Jesús terminó con la incredulidad de Tomás, y que pudo peligrosamente aparecer también en los discípulos. Pero Tomás fue llevado a que vea las heridas en el cuerpo del Señor resucitado. Mi estimado amigo y amiga, la ausencia de fe en Dios puede ser también la causa por la que los problemas todavía están afectando nuestros corazones y llevándonos a pensar, como Tomás, que tenemos que ver para creer en una salida a la crisis, anulando así nuestra fe. Solo quiero decirte a ti que me escuchas, amigo y amiga, que será vano todo esfuerzo que se haga mientras no exista un claro reconocimiento de tus fallas y una total confianza de tu corazón hacia Dios. Como a Tomás, el Señor te invita hoy a que veas sus manos perforadas, no en la persona de Jesús, sino en tu persona, y a que veas su corazón traspasado, no en el del Señor Jesús, sino en tu corazón maltratado por la crisis. Él quiere ver en ti no una vida vencida por la crisis, sino una vida que supere sus temores, que triunfe por sobre sus conflictos y que obtenga la paz y la fe de Jesús en medio de la crisis. Entonces será allí donde el Señor quitará los clavos de la crisis y te convertirá en una persona liberada, renacida y feliz de saber que solo en Cristo Jesús puedes superar todos los problemas que se presenten en tu vida. Para terminar, mi estimado amigo y amiga que me escuchas, el Señor Jesús quiere restaurar en ti aquello que te ayudará a liberarte de la crisis. Él quiere poner en ti el valor, la paciencia, la paz y la fe que te abrirán la puerta para salir de tu crisis personal.
pero tienes que rendir tu corazón a la persona del Señor Jesús, porque solo Él es la puerta que te conducirá a una vida de completa paz. El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Deja, mi estimado amigo y amiga, que la salvación de Jesucristo te libere. En este momento yo voy a hacer una oración, y si está en tu corazón hacerlo también, yo te pido que allí en el lugar donde te encuentras, repitas conmigo estas palabras. Y di conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que en mi vida no encontré solución a mis problemas que me afligen. Sé que en ti está la solución a todo esto, y te pido que me ayudes y me perdones de todos mis errores. En este momento yo confieso a Jesucristo como mi Salvador y como aquel que puede quitar esta carga tan pesada en mi vida. Escúchame, Dios mío, y ayúdame. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, si tú has hecho esta oración con fe, yo estoy seguro que Él llegará a tu vida y te ayudará. Solamente te pido que tú hagas 3 cosas. Si tienes en tu casa una Biblia, léela, porque Dios te dará por medio de su palabra el consejo para que tú puedas enfrentar todo problema que se presente delante de ti. Lee la Biblia. En segundo lugar, yo te aconsejo que ores diariamente al Señor. Él quiere escuchar tu voz, pero tienes que acercarte a Dios en oración, y Él también te ayudará. Y finalmente yo te pido que tú congregues en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, donde se predique la palabra de Dios, y puedas conocer a otras personas que también han salido de los mismos problemas y que pueden también ayudarte y aconsejarte. Mi estimado amigo, yo deseo que realmente Dios te ayude y te guíe. Que el Señor te bendiga, te guarde y te libre de todo mal. Gracias por escuchar el consejo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén y amén.